¿Qué es la autoexigencia? ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos y cómo podemos trabajarlo? Querría comenzar el vídeo pidiendo disculpas por ciertos comentarios que ocurrieron en el vídeo anterior y que si no se conoce el contexto y la situación personal de la persona que lo estaba diciendo, entiendo que puede llegar a verse desde un punto de vista bastante malo. Entonces querría disculparme por el hecho de no haber remarcado suficiente como que lo que ella estaba diciendo era su experiencia personal, su opinión personal y que no se tiene que extrapolar a todos los casos. Ella decía pues, que los antidepresivos, ella no considera que los antidepresivos sean buenos, pero sí que es cierto que tratamos el tema como si fuera una norma general en vez de una opinión personal y hubo bastante problema con ello y al principio no lo veía porque claro, yo conozco la situación, sé el contexto, pero una vez lo vi desde un contexto de fuera de la conversación, de la relación, sí que me di cuenta de que es muy posible que si lo ve una persona que tiene depresión y tiene que medicarse y ve ese vídeo, sí que puede decir, pues no voy a tomar medicamentos. Sabéis que yo aquí abogo siempre por seguir el consejo profesional, ir al psicólogo, ir al psiquiatra y que sean ellos los que nos recomienden o los que nos guíen para poder salir adelante. Si un psiquiatra considera que tienes que tomar antidepresivos, creo que se deberían tomar ya que pues, es un profesional de la salud mental que, nos guste o no, ha estudiado para el tema y que nos está recomendando una solución. Se puede preguntar si estás más cómodo así, puedes preguntar pros y contras, puedes informarte, pero al final es la opinión de un profesional versus internet o versus tú. Sí que es cierto que al igual que a ella le han ido mal las pastillas, conozco muchísima gente de mi alrededor que gracias a ellas siguen con vida. Entonces creo que lo mejor es informarse bien con un profesional de la salud y seguir las pautas que nos diga el profesional. De nuevo, siento no haber esclarecido de que eso era una opinión personal, que eso era una experiencia personal y que no es la norma y que siempre hay que seguir las recomendaciones de los profesionales. Bien, aclarado esto, me gustaría comenzar con el vídeo de hoy. El vídeo de hoy va sobre la autoexigencia, pero no la autoexigencia en cuanto a ponernos objetivos y ser pues, personas productivas en un ámbito de nuestra vida, sino cuando eso se convierte en un problema, cuando es una autoexigencia elevada que se convierte en un problema real que nos va a afectar en todas las áreas o prácticamente todas las áreas de nuestra vida. Vivimos en un mundo en el que nos permitimos ser compasivos con todo el mundo, menos con nosotros mismos, que podemos entender los fallos y los errores de los demás, pero no los nuestros. Vivimos en un mundo súper ultra competitivo, en el que desde muy pequeños en el colegio nos enseñan que tenemos que sacar las mejores notas, ser los mejores. Si hace falta pisar cabezas para conseguirlo, se tiene que hacer. Tenemos que ser los que tengamos matrícula de honor, que además hagamos 50.000 extraescolares, seamos buenísimos en baile, en fútbol, en arte, en matemáticas, en lengua, leyendo. Como que siempre nos están pidiendo ser los mejores y competir entre nosotros. Pasamos la vida intentando alcanzar cosas inalcanzables o que en el momento en el que las alcanzamos ya dejan de parecernos útiles, dejan de parecernos necesarias. Y entonces, una vez llegas ahí, quieres más, porque ya has conseguido eso y ahora quieres más y nunca estás contento y nunca estás feliz con lo que tienes porque lo que tienes ya no vale. Porque llega un momento en el que llegar a ese objetivo deja de ser algo bueno, deja de ser algo de motivación y pasa a ser una carga para tu salud mental. Tengo que llegar ahí porque si no soy menos, porque si no, no valgo, porque si no soy una decepción. Entonces acabas intentando llegar a cosas muy grandes que igual no necesitas o no deberías estar buscándolas y al final acabas
martirizándote todo el día, con niveles de ansiedad enormes, incluso cayendo en depresión, porque no lo consigues o el trabajo para conseguirlo es tan duro que tu físico y tu salud mental no pueden llegar ahí, no consiguen estar al nivel porque no puedes ni físicamente ni mentalmente. Siempre nos vamos a presionar a conseguir más pensando que cuando tengamos ese trabajo vamos a ser felices o que cuando cobremos ese dinero vamos a ser felices. Pero realmente cuando llegamos ahí nos cansamos de eso, de pronto decimos, vale, ya tengo el trabajo, ¿y ahora qué? Pues ahora quiero un ascenso, y ahora quiero más dinero, y ahora quiero ser el jefe, y ahora quiero comprarme un yate, y ahora quiero... Y al final nunca estamos felices con lo que tenemos. Tenemos muchísimas cosas, y no las valoramos, no valoramos lo que tenemos. No nos paramos a pensar, tengo un móvil con el que puedo llamar a mi familia, que mi familia está lejos y puedo llamarla. Puedo llamar a mis amigos, bueno, llamar no, pero ya me entendéis. Puedo hablar con mis amigos, puedo hacer amigos por todo el mundo, puedo hablar con gente de todo el mundo, puedo investigar, puedo descubrir, pero no estoy feliz porque no tengo el último iPhone o no tengo el último ordenador o no tengo la última cámara. Entonces al final nunca estamos conformes con lo que tenemos. Si puedo hacer lo mismo con un móvil de hace 10 años que con un móvil de hace 10 años no porque caducan, pero si puedo hacer lo mismo con el móvil que salió hace 3 años y el móvil que ha salido hoy, ¿por qué tengo que comprarme el de hoy? Para estar a la última, para ser, pues siempre estamos exigiendo, siempre estamos intentando ser mejor que los demás, porque claro, si yo tengo el último móvil soy mejor que tú tienes el de hace 2 años. Entonces al final extrapolamos esa autoexigencia a absolutamente todo y acaba siendo pues como una obsesión, el ser mejor, el ser perfecto, el no tener fallos, que nadie vea nuestros fallos. La autoexigencia al final lo que te hace es llegar a toda costa a un objetivo que cuando llegues no te va a hacer feliz y que además te va a costar muchísimo sufrimiento. Y te lo vas a convertir un objetivo en una obligación. O hago esto o no soy nada, o no valgo, o voy a decepcionar a todo el mundo. Y al final eso crea muchísimos problemas. Todo lo que se sale de ese objetivo es un error. Y las personas con autoexigencia muy elevada no pueden tener errores, porque si fracasan, porque un error es un fracaso, y si fracasan, el miedo al fracaso es tan grande que acaban hundiéndose. También somos muy críticos con nosotros mismos, pero no a un nivel como por ejemplo el vídeo que tengo, que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí, de conocernos a nosotros mismos, de ver qué hacemos mal para mejorar. No me refiero a esa crítica, sino que me refiero a una crítica que acaba siendo destructiva, una crítica que lejos de ayudarnos, lo que hace es que nuestra autoestima se va a pique, se hunde, porque no es un vamos a ver qué he hecho mal aquí para poder mejorarlo, sino que es un has hecho esto mal porque no vales nada, porque no sabes hacer nada, porque nunca lo vas a conseguir, porque todos son mejores que tú, porque nunca vas a alcanzar el nivel de esa persona, siempre nos comparamos. Entonces al final acaba siendo destructivo, totalmente destructivo para nuestra autoestima y para nuestra salud mental. Y al final acabamos derivando todo esto a una autoestima nula, totalmente frágil y dependiente de lo que nos digan los demás. Podemos acabar con ansiedad, depresión, e incluso síntomas físicos como migrañas, como dolores musculares, contracturas, cosas que pueden ser más graves. Dar todo el rato vueltas a la misma cosa de he hecho esto mal y por qué lo he hecho mal y por qué no valgo y que no sé qué, y al final acabas en un bucle del que no puedes salir, un bucle de pensamientos, como el de la ansiedad que hablábamos en el otro vídeo sobre la ansiedad, pues lo mismo. Y
acabas machacándote porque todo es negativo, porque no hay nada positivo, porque no lo has hecho suficientemente bien, porque no has conseguido llegar a ese objetivo de la manera más perfecta, porque a lo mejor has llegado, pero ¿has llegado bien? ¿Has conseguido tener lo mejor? ¿Has conseguido ser el mejor? Porque a lo mejor has conseguido llegar ahí, pero no siendo el primero. Y eso duele a la autoexigencia, porque tienes que llegar siendo el primero, tienes que llegar siendo el mejor. Y al final de todo, ¿qué ocurre? Que procrastinamos, porque ese miedo al fracaso, ese miedo a no llegar a esa perfección, a no llegar a ese objetivo imposible, hace que pospongamos todo el rato y procrastinemos por ese miedo. Más adelante me gustaría hacer un vídeo sobre la procrastinación, lo tengo por ahí apuntado. Al final nos vemos divididos en 3 niveles, digamos. Objetivos fijos que tenemos que cumplir para ser alguien o que nosotros creemos que debemos cumplir para ser alguien, por ejemplo, sacar X nota en un examen para entrar en X carrera y que por tanto para hacer eso voy a dejar de vivir para únicamente centrarme en ese examen. Que igual tienes que sacar un 10 y tú no es posible, tu mente no es capaz de retener tanta información para un examen como para sacar un 10, pero tú te vas a matar para poder hacerlo, porque si no, no vas a ser alguien. Luego está lo que esperan de nosotros, que esos objetivos muchas veces, esa autoexigencia, no es una voz nuestra, es una voz de gente de nuestro pasado que nos ha dicho que para ser buenos tenemos que hacer X cosas y que entonces acabamos exigiéndonos cosas que realmente sabemos que no podemos cumplir. Por ejemplo, tengo que entrar en esta carrera para que mi familia esté contenta conmigo, para que mi familia vea que valgo, porque es lo que esperan de mí, que yo entre en esta carrera y sea esta persona. Y por último, la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y cómo queremos que los demás nos vean. Si nos vemos como unos fracasados, nos dará miedo que los demás nos vean como unos fracasados, por lo que nos vamos a poner objetivos muy altos, vamos a intentar darlo todo, pero todo es el 200% para que la gente crea, para nosotros vernos mejores y que la gente crea que somos mejores, cuando muchas veces la perspectiva que tienen de nosotros no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. De hecho, es una distorsión cognitiva en la que nos pensamos que podemos leer la mente de los demás y pensar o saber qué es lo que están pensando sobre nosotros. Hay un vídeo, que ahora mismo no recuerdo cuál era, que hice, en el que yo hablaba de que muchas veces si, por ejemplo, nosotros nos ponemos una camiseta y no nos vemos bien, vamos a ir por la calle y cuando la gente nos mire vamos a ir pensando que nos están mirando porque la camiseta me queda muy mal, cuando no tiene nada que ver. Entonces, esa percepción que tenemos de nosotros y ese miedo que tenemos de que nos perciban tal y como nosotros lo hacemos, muchas veces es irracional, porque hay muchas veces que la gente nos admira mientras que nosotros nos estamos machacando porque soy un fracasado, no he conseguido esto, no he conseguido llegar a esto otro, todo me va mal. Para trabajar esto, lo mejor, y como siempre, y me repito una vez más, es ir al psicólogo y buscar ayuda profesional. Porque la autoexigencia va ligada a muchas más cosas que la autoexigencia en sí. Va ligada a la autoestima, va ligada a enfermedades como ansiedad, depresión, estrés, etc. Entonces, para mí, siempre lo mejor es buscar a un profesional que nos pueda ayudar en esto. Lo ideal es que nos ayude a identificar en qué áreas de nuestra vida ocurre esa autoexigencia elevada y de qué manera o por qué tenemos ese pensamiento. Si por ejemplo ahora mismo no te puedes permitir a un psicólogo, yo lo que suelo hacer de normal es que cuando me doy cuenta de que estoy siendo muy dura conmigo misma en un aspecto, me siento, cojo papel y lápiz o boli, otra vez. Coge papel y boli, siéntate, respira hondo y concéntrate y simplemente pregúntate qué está ocurriendo ahí. Por ejemplo, yo tengo una autoexigencia enorme en el ámbito laboral. Yo tengo una empresa de vídeo, hago vídeos con mi pareja y yo tengo una autoexigencia muy grande ahí. Entonces, esto no me permite muchas veces trabajar bien porque por ese miedo al fracaso acabo procrastinando las cosas que tengo que hacer. Entonces,
yo lo que hago es sentarme y decir, a ver, ¿qué está ocurriendo? Pues tengo una autoexigencia muy elevada en esto, ¿vale? ¿En qué consiste esta autoexigencia? Pues no me gustan los trabajos que hago, siento que los clientes van a echarme para atrás todos los trabajos que yo haga, siento que no soy tan buena como mi pareja haciendo los vídeos, siento que la gente en realidad dice que les gustan mis vídeos pero en realidad no les gusta, ¿vale? Entonces, ya tenemos en qué consiste esa autoexigencia, ya hemos como, digamos, desnudado ese problema. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí para sentir todas estas cosas? Por ejemplo, en mi caso podría ser que cuando yo era pequeña, al ser hija mayor, yo sentía que tenía que hacerlo todo perfecto para que mis padres estuvieran orgullosos, mi hermana pudiera ver un ejemplo en mí, entonces yo siempre tenía que hacerlo todo muy perfecto, tenía que estudiar todo al milímetro antes de... Pero esto no era porque me obligaran, sino porque yo consideraba que tenía que hacerlo así. Tenía que estudiármelo todo para poder hacerlo todo bien, para no tener ningún error y que mis padres y mi hermana estuvieran orgullosos de mí, por ejemplo. Entonces ahora, como el vídeo es algo que yo no lo he estudiado y llevo poco tiempo comparado con mi pareja, que lleva sus más de 10 años, pues yo lo que siento es que no soy suficientemente buena. Tengo el síndrome del impostor y entonces acabo teniendo ese miedo de que no sea suficientemente bueno y decepcione a la gente. Entonces, ese análisis es súper bueno para entender por lo menos un poquito sobre el por qué te está ocurriendo esto. Porque siempre es bueno, para mí la información es poder y siempre es muy bueno saber qué está ocurriendo para poder ponerle una solución. Si no, es imposible poner una solución si no sabes cuál es el problema. Luego también creo que es muy importante trabajar la autoestima. Yo tengo un vídeo por el canal, que os lo voy a dejar por aquí también, que hay pues, los ejercicios que yo hago para reforzar mi autoestima. Hay muchísimos más. Puedes, por ejemplo, hacer ejercicios o actividades que no te supongan una exigencia. Por ejemplo, pues yo qué sé, pintar mandalas. Cosas que sean tranquilas, que no supongan un esfuerzo en cuanto a objetivos, que no sea tengo que estudiar tantos temas o tengo que hacer tantos trabajos, sino que sea algo que tú puedas estar tranquilamente, relajar la mente y no exigirte cosas que no tienes que exigirte en esa actividad. También creo que es muy importante identificar esos pensamientos que nos hacen ser autoexigentes con nosotros mismos. Por ejemplo, el debería ser mejor en esto, debería ser la mejor estudiante, debería ser la mejor hija, debería ser la mejor tal, porque al final eso lo que hace es que entremos en esa espiral de autoexigencia, de nunca ser bueno en nada y porque yo debería hacer esto, pero no llego a hacer esto y entonces al final se crea ahí un bucle del que es muy difícil salir. Creo que lo mejor para esto es cuestionarnos si esos pensamientos, si esos deberías son nuestros o no. Es decir, cuando yo pienso que debería sacar un 10 en esta asignatura, es porque realmente yo considero que tengo que sacar un 10, porque de verdad me interesa esa asignatura y de verdad creo que esta asignatura me va a valer la pena matarme para estudiarla, o es una idea de que tengo que sacar un 10 porque es lo que me han dicho en casa, es lo que me han dicho los profesores, es lo que me han enseñado en la sociedad, de que si no saco ese 10 no voy a ser buena. Entonces, no voy a tener validez como persona. Creo que es muy importante tener en cuenta que no todos los pensamientos... Porque es importante tener en cuenta que la autoexigencia, en su mayor medida, son pensamientos que no son nuestros, son ideas que no son nuestras, que hemos aprendido de la sociedad y que de alguna manera nos han calado tan dentro, tan hondo, que creemos de verdad que si no saco un 10
en esta asignatura no soy nada y no valgo nada y no merezco nada en la vida. Y son mensajes que se nos han quedado grabados en el cerebro y realmente no es así. Mi valía no depende de una nota en un examen o de un trabajo. Eso no determina mi valor como persona y no determina si soy mejor o peor en absoluto. Entonces creo que es súper importante identificarlo, identificar si de verdad me vale la pena sacrificarme tanto por un objetivo por el que además luego no voy a ser feliz o que no me va a dar la felicidad porque voy a querer lo siguiente. Creo también muy importante que tenemos que aprender a distinguir entre el trabajo y el ocio. Esto es algo que a mí me está costando muchísimo, 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 muchísimo y tengo un trabajo largo por delante y es que cuando tengo que trabajar estoy pensando, es que cuando tenía que descansar no estaba descansando correctamente porque estaba pensando en lo poco que he trabajado y entonces al final en vez de descansar he estado dándole vueltas a la cabeza pensando en todo lo que tendría que haber hecho y no he hecho y que me queda pendiente y que tengo que entregar y no sé qué. Y cuando estoy en el ocio pienso, es que cuando estaba en el trabajo estaba pensando en que no he descansado lo suficiente porque estaba pensando en el trabajo y entonces ni trabajo ni descanso. Y eso es horrible para la salud mental, pero horrible. Y ahora mismo estoy trabajando en que cuando es la hora de trabajar, de X hora a X hora se trabaja, punto. No lloramos porque no descansamos suficiente, no nos entretenemos con el móvil, trabajamos. Y cuando sea la hora de ocio, hacemos todo lo que queramos, sin pensar en que en el trabajo no he hecho nada. Es algo que de verdad me está costando muchísimo, porque como siempre siento que no estoy haciendo suficiente en el trabajo, luego siento que no tengo como el derecho a descansar. Entonces eso es algo que es malísimo, que hay que trabajar, que estoy trabajando y que si a ti te pasa, trabájalo porque a la larga va a ser muy malo, muy, muy malo. Y aprende que si tienes que descansar y punto. Y si no has hecho algo del trabajo, si te ha faltado algo por hacer, ya lo harás mañana. Pero no te... Yo me estoy escuchando y digo, sí, la teoría es preciosa, ahora ponlo en práctica. Pero bueno, primero hay que saber la teoría y luego ya poco a poco pues ponerlo en práctica. En conclusión, yo creo que diría que tenemos que aprender a ser compasivos con nosotros mismos, que nunca vamos a estar al 100%, ni al 200%, ni siquiera al 50%. Habrá días que estemos en la cama tumbados y digamos, yo no me quiero levantar de aquí, pero al final tenemos que entender que tenemos ciclos y vamos por fases y que no siempre vamos a poder estar a tope, ni siempre vamos a estar cansados y desgastados. Entonces tenemos que aprender a ser compasivos, a entender que no pasa nada por no dar la talla ese día o esa semana o ese mes. No pasa nada, porque ya vendrá otra temporada en la que sí. Y yo creo que es importante entender que la autoexigencia son ideas en su mayoría externas, son ideas que nos ha inculcado la sociedad desde el colegio, que tenemos que ser mejores, que tenemos que llegar a objetivos que a lo mejor nosotros ni siquiera queremos llegar. A lo mejor mi sueño no es tener una mansión y ganar millones y tener barcos, pero nos han metido tanto en la cabeza que tenemos que tener dinero, que tenemos que tener la casa más grande, que tenemos que tener el barco más grande, no sé, los muebles más caros, la ropa más cara, que al final, cuando te paras a pensar, dices, pero es que yo estoy feliz en una casita, en una cabaña en la montaña, con 4 cabras. Pero nos han metido tanto en la cabeza la idea de que tenemos que ser los mejores y tener lo más caro y lo mejor siempre, que a veces perdemos el norte, ¿no? Perdemos nuestros objetivos de verdad, no los objetivos que nos impone la sociedad, sino nuestros objetivos de verdad, los que nos harían felices de verdad.
Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya hecho reflexionar un poco, que os haya podido ayudar un poco y creo que es importante entender que no siempre es nuestra culpa, que no siempre somos nosotros los que no sabemos hacer las cosas, que muchas veces no son ideas nuestras y que lo que estamos haciendo está bien y que no tenemos que hacer más si no nos sale. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.